Aquí hablamos de mujer a mujer y de corazón a corazón. ¿Sabías que hoy en día tu inteligencia emocional es más importante que tu coeficiente intelectual? Pues fíjate que las estadísticas demuestran que así es. Porque tu coeficiente intelectual puede ser reemplazado por una computadora en cualquier momento. Pero si quieres tener una excelente relación con tu pareja y éxito en los negocios, lo que tienes que hacer es desarrollar tu inteligencia emocional a lo máximo. Y eso es exactamente lo que puedes hacer al escuchar este podcast. Hoy damos gracias a Dios por haberte unido a nosotras y te invitamos a que nos escuches con tu corazón. Y nuestro gran deseo es que tu inteligencia emocional se multiplique al escuchar este podcast. Soy la presencia de paz, soy imagen de libertad. Dirígete al elefante de la habitación. ¿Qué quiere decir esto? Es una expresión que se oye mucho acá en los Estados Unidos y en realidad puede ser algo que afecta en una oficina, en una familia, en un grupo de amigos. En realidad es algo que la gente lo sabe, lo mira, adivina qué es lo que está pasando, pero nadie quiere hablar al respecto. Pero nosotros vamos a hablar en el caso de las parejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Dirígete al elefante en la habitación. En este caso vamos a hablar de un ejemplo cuando tenemos una pareja y la esposa y el esposo están pasando por una situación donde empezó a suceder algo poco a poco y una persona ya como que se resintió un poquito y la otra ya no habla del tema, ya ninguno habla del tema, pero ese tema se va convirtiendo en una pared más grande y más grande. Entonces, en realidad, acá lo que quiero que tú mires y le pongas como una imagen es que se convierte en un elefante. Entonces, ponte a pensar si eres tú acostada en un lado de la cama y tu esposo al otro lado de la cama y hay un elefante que está en la mitad, ¿verdad? Entonces, este elefante empieza a pesar más, a hacerse más grande, de pronto a oler a elefante, a hacer sonidos de elefante, pero los dos ignoran, como que no está ahí, como que no va a pasar. Pero resulta que tarde o temprano este elefante va a ser un peso muy grande. Lo importante es reconocerlo, de pronto encontrarlo, porque a veces que hay gente que me ha dicho, Stephanie, es que ni siquiera sabíamos que estaba nada mal. Entonces, después de todo eso, dirigirte a este elefante. Vamos a poner un ejemplo. El alcoholismo puede ser un elefante en la habitación. Puede ser que la pareja, podríamos poner el ejemplo del esposo, que un día llegó tarde, después al otro día más tarde, después poco a poco empieza a tomar más y más. Entonces este elefante se sigue haciendo más grande, más robusto, más fuerte, ¿verdad? Entonces hablarle y dirigir a este elefante quiere decir que vamos a tratar de resolver esto de una manera lo más honesta posible. Pero cuando nosotros vamos a ser honestas con nuestro esposo, con nuestro novio, con el hombre nuestro, tenemos que recordar que las mujeres y los hombres tenemos instintos. Y tenemos que respetar esos instintos y respetar la naturaleza como nosotros somos. Por ejemplo, si tú tienes un gato y al gato tú lo quieres tratar exactamente como le tratas a un perro, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, el gato, como tú ves, tiene instintos totalmente diferentes. El gato se puede subir a la mesa y comer lo que tú pones en la mesa, mientras que el perro no. El perro va a ladrar, pero el perro no se va a subir de pronto a una mesa que es muy alta. Entonces, no podemos nosotros tratarle a un perro de la misma manera que tratamos a un gato, ¿verdad? Ahora, los hombres y las mujeres tenemos diferencias fundamentales que debería ser algo que nos enseñan a nosotros en realidad desde el colegio, la diferencia entre hombres y mujeres, especialmente cuando estamos hablando de una pareja, de una familia, ¿verdad? Entonces pudiéramos tener una idea de en realidad cómo son los hombres o cómo piensan y nosotros las mujeres también. Resulta que las mujeres, la mayoría, tienen la idea de que el hombre piensa como la mujer. Prácticamente piensan que es inclusive como una mujer perfecta, la manera como el hombre debería ser. Entonces, estoy aquí para yo recordarte de que son las diferencias grandes entre hombres y mujeres
y que nosotros las mujeres somos en realidad extremadamente poderosas, muchísimos más poderosas inclusive que los hombres cuando se trata de la intuición, por ejemplo, porque nosotras estamos súper conectadas con la naturaleza, con Dios, somos co-creadoras de la vida, ¿verdad? Entonces, esa sabiduría innata que nosotros tenemos nos da la llave para nosotros tener acceso de pronto a una comunicación que puede ser mucho más efectiva que el hombre. Entonces, cuando estamos hablando de que te tienes que dirigir al elefante que está en tu habitación, vamos a tomar en cuenta muchos ejemplos que te voy a dar. Uno de esos es que cuando vas a tener esa conversación no generalices, no digas, por ejemplo, es que tú siempre tomas, es que tú siempre llegas tarde, porque entonces eso querría decir que él toma todo el tiempo que está despierto 7 días a la semana. Siempre llega tarde quiere decir que siempre 100% llega tarde, entonces no generalicemos. Número 2 es siempre también tírale flores a tu esposo o a tu novio por lo que él sí hace correcto. Porque obviamente si tú estás en una relación con él es porque hubo algo positivo, algo que te atrajo a él, si no, no estuvieras en esa relación. Entonces recuérdale también las cosas positivas que él tiene. En este caso, por ejemplo, es que tú eres un hombre tan trabajador, eres un hombre de integridad, así sea que él está llegando a sus citas puntuales y de pronto no llega a tu casa puntual, pero recuérdale que él sí tiene la capacidad de llegar puntual a su trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando tú hablas con este hombre de este elefante gigantesco, yo te invito a que lo hagas desde el amor, lo hagas desde ese instinto tuyo de mujer, de energía femenina, y le hables a esa esencia que él tiene. Porque como tú sabes, nosotros tenemos esa vocecita que nos habla constantemente, que cuando es una vocecita extremadamente negativa, le llamamos el ego. Entonces, si tú hablas desde tu ego o dejas que esa voz negativa hable por ti, entonces lo que vamos a tener es que tu ego va a estar hablando con el ego de él y lo que va a resultar es una guerra de un ego a otro ego, ¿verdad? Entonces es una destrucción de ti para él y de él para ti. Una de las cosas que yo he aprendido es que yo no le dejo jamás a mi esposo que tenga una relación, una conversación con mi ego. ¿Por qué? Porque aprendí que mi ego puede decir cosas que lastiman a las personas y luego a mí, cuando estoy en mi esencia, me toca a mí limpiarlas. Es como que mi ego puede ir a vomitar encima de la gente o encima de mis hijas, encima de mi esposo, y luego yo, que soy esencia, que soy amor, me toca ir a limpiar todo el vomitado. Entonces, por esa razón, yo no le dejo a mi ego que tenga una conversación, una relación con mi esposo, ni con mis hijas. Y todos tenemos un ego. O sea, no importa si eres el presidente de una nación o eres una persona pobre o un hombre o una mujer, todos tenemos ese ego, todos tenemos esa vocecita, ¿ok? Entonces, ese ego puede ser un excelente servidor porque nos puede ayudar en momentos difíciles, nos puede sacar de un apuro, nos puede poner en alerta en caso de que algo suceda, ¿ok? Entonces ese ego puede ser nuestro servidor y dando gracias a Dios que nos puso a ese ego ahí para ayudarnos. Pero puede ser un terrible amo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú dejas que el ego sea quien maneje tu vida y tú seas ¿cómo se dice? Slave, que tú seas el sirviente de tu ego, tu vida puede ser catastrófica. Quiere decir que no vas a tener paz, vas a tener discordias con todo el tiempo, con toda la gente. Vas a ser una persona que va a estar siempre buscando lo malo y lo peor en todos y en todos los momentos. O sea, tu paz se desaparece. Entonces, vivir siempre con el ego a flor de piel y el que maneja tu vida puede ser algo que te puede costar tu salud mental, tu salud física, puede costarte tus relaciones, tu trabajo, porque en realidad el ego está, como te digo, para servirte, pero no para dirigir tu vida. Entonces, cuando estamos hablando de que tienes que dirigirte a ese elefante que está en la habitación, en este caso el alcoholismo, queremos que recuerdes que cualquier problema que viene a tu vida es como cuando vas al gimnasio, porque tú quieres ese problema usarlo como esas pesas cuando vas al gimnasio,
que usas las pesas y eso te hace los músculos más fuertes y más grandes, ¿verdad? Si vas a un gimnasio y no tienes pesas, muchas veces puedes hacer aeróbicos, puedes bailar, pero sin pesas no vas a desarrollar el músculo como lo harías si en realidad usas las pesas. Y mientras más fuertes las pesas son y las practicas y las usas, después necesitas pesas un poquito más pesadas, ¿verdad? Porque ya desarrollaste el músculo. De la misma manera es como nosotros las personas nos hacemos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Ahora, desarrollar la inteligencia emocional es primordial y básico en tu vida, porque desarrollando la inteligencia emocional tú puedes hacer mejores decisiones. No quiere decir que porque tú desarrolles tu inteligencia emocional tú vas a ser una persona que no tiene problemas. No, vas a ser una persona que va a poder resolver todas las situaciones que vienen a tu vida de una manera mejor, que prácticamente parece que no tuvieras problemas, porque en realidad los resuelves tan rápido que cada problema se convierte en una bendición, ¿ok? Entonces aclaremos eso. La otra cosa también es que en las diferencias entre hombres y mujeres, algo que me pasó a mí este fin de semana, me fui a Washington, estaba yo con mi esposo ahí caminando por esos monumentos hermosos que hay en Washington, y para yo demostrarte lo que te estoy hablando en la diferencia entre hombres y mujeres, donde estábamos caminando habían cantidad de oficiales con camisas blancas del Estado Federal, ¿verdad? Un montón, había oficiales en todo lado. Entonces nosotros estábamos ahí tratando de ver en qué dirección íbamos. Obviamente para mí, con tanto security que había ahí, pues obviamente yo le pregunto tenía un montón para preguntarles en qué dirección yo debía ir para irme al próximo monumento que queríamos conocer. Pero obviamente eso lo haría yo porque soy mujer. Mi esposo, él tuvo que irse a buscar un lugar donde no había luz para que él pueda leer su mapa de Google, para que Google le diga exactamente si debíamos ir al este, al oeste, al sur o al norte. ¿Por qué? Porque era un día súper asoleado, estaba como a 100 de temperatura y ese lugar no había sombra, porque en realidad era, pero una cosa, camina y camina, no había muchos árboles, ¿verdad? Pero mi esposo tenía que salirse de donde estábamos, caminar donde habían árboles y después de eso estar ahí un buen rato para que pues tú puedas ver en la oscuridad, ¿no? Tapar el teléfono con una mano y mirar en la oscuridad ahí para que entonces el teléfono te diga cuánto debíamos caminar, como te digo antes, al norte, al este, al oeste. Y él tenía su reloj también que le dice norte, sur, este y oeste. Entonces él tenía que definir él solo en qué dirección debíamos ir. Ahora, si yo tuviera que hacer eso, nunca lo haría. O sea, nunca se me ocurriría a mí buscar el lugar oscuro para buscar el mapa y para buscar en el teléfono cuando tengo tantos oficiales al lado mío. Es como que, o sea, tengo tantos para preguntarles. Y mi esposo, no, él tenía que hacer eso. Entonces, esa es una gota de un ejemplo que te doy para que veas la diferencia entre los hombres y las mujeres. Entonces, de la misma manera como nosotros resolvemos un problema, como te doy este ejemplo, de la misma manera los hombres resuelven los problemas de una manera totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y aprender de que ellos son muy diferentes que nosotros. Entonces cuando aprendemos esas diferencias, abrimos el corazón porque entonces nos da la oportunidad de amarlos como ellos son y como ellos no son, que es algo hermoso. Yo lo practico todos los días. Yo vivo con mi esposa, yo vivo con mi esposo ya 21 años, casados, tenemos 3 hijas y te voy a decir que es algo maravilloso estar con una persona que tú amas como es y como no es. Yo hace tiempo, cuando me casé con mi esposo, tenía cositas que le quería cambiar, obviamente, porque mi mente no estaba tan preparada como está ahora. Pero después de haber aprendido por tantos años todo lo que he recibido de escritores, de personas que dan seminarios, logré darme cuenta de que la llave de mi felicidad en cuanto a lo que es relaciones de pareja es amarle a mi esposo como él es y como él no es. Ahora, si hay algo que yo quiero cambiar en mi esposo, lo que hago es que yo me convierto en el cambio que quiero ver en él.
Por ejemplo, si yo quiero que él esté puntual en todo, lo que yo hago es que yo soy puntual. Y resulta que él poco a poco se vuelve una persona puntual. Si yo quiero que él tape la tapa del baño y no deje la pasta dental en el lavabo, yo lo hago constantemente. Hasta que ya ni me acuerdo cuándo fue que nunca lo tuve que hacer porque ya él lo hizo automáticamente. Entonces, he aprendido que es un baile. Estar en una relación de pareja es un baile. Es en realidad descubrir. Y yo me he vuelto una persona totalmente, ¿cómo te digo?, obsesionada por descubrir cómo son los hombres, por descubrir qué es lo que yo no sé de ellos. Y lo veo como algo glorioso, algo hermoso que la vida me da constantemente. Pues ahora, con tantos años de estudio y entrevistas y coaching, yo entiendo mucho a los hombres, ¿verdad? Pero cada vez que hay algo nuevo que puedo aprender de los hombres, yo estoy feliz. Yo digo, wow, esto yo no lo sabía. Entonces, te invito a que consideres de que dirigirte al elefante que está en la habitación es muy importante. No vivas una vida donde el elefante está metido en la cama entre tú y tu esposo o tu novio o en la cocina o en el trabajo y tú lo ignoras completamente. Pero cuando vas a dirigirte a ese elefante o hablar de ese elefante, te repito que lo hagas desde el amor. Lo hagas desde ese amor que tuviste por esta persona cuando te conociste con él. Porque acuérdate que nosotros, por ejemplo, vemos que cuando tienes un hijo, el hijo no es perfecto o una hija no es perfecta, pero sin embargo nosotros las mujeres tenemos la capacidad de estar ahí 100% para nuestros hijos o nuestras hijas, ¿verdad? No importa lo que pase, les vamos a ayudar, les vamos a apoyar. Sin embargo, más y más las parejas lo toman muy ligero esto de estar casados. Y muchas veces por cosas que en realidad de pronto tienen solución, la primera opción que tienen es no, nos vamos a separar. O si él no cambia, yo me voy de la casa. O si él no hace esto, yo le dejo. Cuando en realidad hay cosas que el hombre mismo no puede entenderse de él y necesita una persona también que le ayude a entender lo que él no puede ver. Porque acuérdate, todos tenemos lo que le llaman blind spots, zonas ciegas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú estás caminando en un coche, tú caminas y hay algo que por un ratito no pudiste ver en las ventanas, quiero decir, en los espejos. Entonces, esos segunditos que no pudiste ver en los espejos te pudo haber causado un accidente, pero fueron segunditos. Sin embargo, así mismo pasa en nuestra vida. Tenemos nosotras zonas ciegas que no podemos ver de nosotros mismos. Sin embargo, nuestros esposos y nuestros hijos sí lo pueden ver. Entonces, de la misma manera sucede con los hombres también. Entonces, la generosidad, el amor que nosotros podemos tener, en realidad es una inversión en nuestra relación. Pero te voy a contar un secreto bien grande. Cuando tú ayudas a tus hijos, ayudas a tu esposo, lo que te viene de recompensa es triplicado, cuadruplicado. Y te lo cuento por experiencia propia. Yo tengo a mi esposo, como te digo, estoy ya más de 20 años con mi esposo. Y ha habido situaciones en las que a mí me ha tocado ser súper generosa. Me ha tocado ver más allá de lo que tal vez no era posible y entenderle a mi esposo. Pero hoy día estoy recibiendo el pago de cada sacrificio de pronto que yo hice para yo poder extenderme y entender a mi esposo. Porque hoy en día yo siento como mi esposo me adora, me idolatra. Dios mío, ese hombre no sabe si bajarme la luna o el sol primero. Y estoy muy agradecida a Dios constantemente. Sin embargo, yo sé que es por las semillas que yo he sembrado. He sembrado semillas muy sólidas y fuertes en la mente y en el corazón de mi esposo. Y yo sé que eso es lo que está ahora saliendo este fruto tan grande que es esta relación tan maravillosa que yo tengo con mi esposo. Entonces, yo te invito a que consideres de que dirigirte a ese elefante que está en la habitación lo tienes que hacer tarde o temprano. No podemos evitar
llega un momento en que ese elefante se ha vuelto tan grande, tan gordo, huele tan mal que ya no aguantas más. Dice, aquí sí salgo corriendo y este elefante se quede aquí. Entonces, antes de que ese elefante se adueñe de la relación de tu casa, de tu habitación, tú más bien despídele a ese elefante. Entonces, estamos aquí siempre para ayudarte. Si tú quieres hablar conmigo, escríbenos a info@sublimemujer.com y con muchísimo gusto podemos hablar de los temas que son relación de pareja, con conflictos entre una pareja, porque también recuerda que la mediación familiar es algo que debería ser una resolución de conflictos antes de que tú dejes que ese elefante se adueñe de todo y tengas que decir, ¿sabes qué? Me voy al abogado porque me voy a separar. Entonces, antes de abogados, antes de corte, antes de nada, primero encuentra y dirígete a ese elefante en la habitación. Y también considera la mediación familiar para la resolución de los conflictos, porque ningún abogado te va a poder dar un mejor, ¿cómo se dice? Un mejor acuerdo que el que tú puedas hacer con tu esposo cuando tú estás hablando desde el amor. Y especialmente si tienes hijos, es importante de que no dejes que este elefante dañe tu vida, se adueñe de tu casa y de tu habitación. Así que, mujer que me estás escuchando, mujer empresaria, mujer que eres una guerrera, que tienes a tu familia, que tienes a tus hijos, tu novio, yo siempre te voy a pedir que seas tu mejor versión, que siempre estés alerta y siempre estés conectada con Dios, conectada con la luz, porque eso es lo que tú eres luz, tú eres amor. Nunca dejes que las situaciones o los conflictos te hagan unir a la oscuridad o te hagan unir a lo malo, porque eso no eres tú, ese es el ego solamente. Así que hemos concluido un podcast más, el elefante en la habitación. Así que tú aduéñate de esa casa, aduéñate del corazón de tu pareja, aduéñate de la habitación y saca a todos esos elefantes, que ningún elefante jamás se quede en tu casa. ¿Ok? Que tengas un excelente, excelente día y aquí estamos para servirte. Bye. Aquí llegamos al final de este episodio con tu anfitriona Stephanie Fiallo, la mejor coach de relaciones de pareja y liderazgo, exclusivamente para mujeres empresarias. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast tanto como nosotras, y si deseas explorar aún más contenido que multiplique tu inteligencia emocional, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web sublimemujer.com. Te esperamos y que Dios bendiga tus pasos todos los días. Digo sí.